Florentino Pérez, mi presidente, y hablamos de Musiala y Davis, Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con toda la actualidad madridista. Por cierto, seguimos en esa meta, ya sabéis, antes del 1 de enero de 2024 para llegar a los 35.000 subs. Sé que no es fácil, pero vamos a intentar llegar ahí. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque de esa manera nos vas a hacer crecer como canal madridista. Y vamos a hablar de varios temas, pero evidentemente el gran titular para mí de este vídeo tiene que ver con Florentino Pérez, sin lugar a dudas, y lo que ya se ha comentado en distintos foros madridistas y que está confirmadísimo, que Florentino Pérez no va a acudir a Montjuic tras el último tuit de este directivo absolutamente lamentable y bochornoso. Pues finalmente Florentino ha tomado esta determinación y yo, mira, pues no hay mal que por bien no venga. Y es que ese dicho viene que ni pintado para la determinación que ha tomado Florentino Pérez, que creo que es verdad que tenía que haber tomado antes de que pasara todo esto, que entiendo que ha podido ser el desencadenante final y que incluso en un momento determinado, siendo serios el club y el propio Florentino tuvieran dudas, pero creo que no podemos, en el contexto actual, con todo lo del caso Negreira, con las acusaciones que ha realizado el presidente del Barcelona, del madridismo sociológico, en su momento del Real Madrid de Franco, y un montón de cosas así, es que no procede tener relación formal con el FC Barcelona, no procede ir a Montjuic, no procede tener vía comunicativa pues cercana, ni muchísimo menos con este club que está bajo la sospecha de la corrupción por encima, ¿no? Entonces, creo que, insisto, es una cuestión objetiva. Creo que Florentino lo ha hecho muy bien. Creo que Florentino, pues como persona, ha acertado y se ha equivocado como presidente. Pero cuando digo que es mi presidente, lo digo en un tono muy optimista, muy positivo y valorando mucho las cosas muy buenas que ha hecho como presidente. Para mí, siempre lo he dicho, el segundo mejor presidente de la historia, tras Santiago Bernabéu. Es una persona elemental en el Real Madrid actual y en el buen devenir en muchos aspectos del Real Madrid actual, que insisto, no es perfecto y hay cosas que se han hecho mal en el club, pero para mí ganan por goleada las cosas buenas. Y ahora añado esta, que sea como fuere, sea o no con desencadenante, el hecho objetivo y frío es que Florentino no se va a sentar con esta, pues iba a decir una palabra un poquito grosa, pero con esta maltrecha junta directiva del FC Barcelona. Así que desde aquí, mi enhorabuena al presidente, que ha tomado una decisión muy coherente y que creo, y yo no represento a nadie, pero viendo las redes sociales, creo que pedía la mayoría del madridismo. Vamos a ver luego de cara a otras cuestiones, Superliga de por medio y tal, pero creo que Florentino, en este sentido, y reitero, muy importante, en el contexto actual, no puede tener lazos estrechos, ni mucho menos, con el FC Barcelona. Vamos también a hablar de la designación arbitral, que también está trayendo mucha polémica. Pero bueno, ahora lo vamos a explicar, gente. Gil Manzano va a ser el árbitro principal, acompañado en la sala BOR de Cuadra Fernández. Ahí os voy dejando unos datos con respecto a Gil Manzano, que sí, un árbitro de nivel internacional, con bagaje internacional, con bastante bagaje internacional, ha arbitrado dos clásicos en 2014 y en la 2021. Ese es el bagaje de clásicos totales de Gil Manzano. Los dos, por cierto, ganó el Real Madrid. Y, oye, joder, mira cómo se están quejando los culés con la designación, tal. Gil Manzano, el madridista, como dicen algunos culés, Gil Manzano, el madridista. Joder, pues hay una cosa que a mí no me cuadra. Nunca mejor dicho. ¿Cómo puede ser Gil Manzano, el madridista, y que el FC Barcelona lo invitara? Sí, lo invitara al Joan Gamper este mismo año para arbitrar el encuentro del torneo Joan Gamper Barça-Tottenham Hotspur, que se llevó el conjunto blaugrana. Oye, si de verdad tiene esos tintes madridistas y de verdad huele tanto a madridismo el señor Gil Manzano, ¿por qué Jesús Gil Manzano fue invitado al Joan Gamper? Pues sería una muy buena pregunta, sinceramente, que habría que hacerse. Lo digo porque luego te encuentras, pues, una serie de
tertulianos, analistas, blaugranas que no hacen otra cosa que difamar, mentir, engañar a la gente, que se dedican a eso de manera profesional, vía redes sociales. La realidad es que Jesús Gil Manzano, dentro del arbitraje español, nadie se libra, para mí en particular nadie se libra, pero es verdad que es un tipo con experiencia y que creo que tenía que haber arbitrado algún clásico más, que es el partido más exigente para cualquier árbitro, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Entonces, pues la duda habría que ponerla en cómo puede ser que un árbitro tan experimentado solo haya arbitrado 2 veces un clásico. Y este va a ser su tercero. De verdad, lo siento mucho, pero aquí, a nivel objetivo, no hay ningún tipo de elemento que pueda hacer malpensar a la gente culé. En tal caso, malpensar a los madridistas, que le hemos tenido 2 veces, en las 2 veces hemos ganado, y que no nos ha vuelto a arbitrar en un clásico, y que además este año ha sido invitado al Joan Gamper, casualmente por el conjunto blaugrana. Insisto, mira, con el caso Negreira encima de la mesa, con el contexto arbitral actual, con el CTA, con todo lo que está saliendo de la sala BOR, la sala anexa, Clos Gómez, etcétera, etcétera, mirad, no estáis ninguno de vosotros para mancillar la imagen del Real Madrid, sino para intentar, yo si fuera vosotros, defender vuestra propia imagen, que ya está, desde luego, mancillada y con, desde luego, muchísima razón objetiva, que sois el único club que ha pagado a un miembro del CTA en la historia del fútbol, al menos así que se haya probado. Continuamos, porque no vamos a hablar solo de cuestiones arbitrales, que yo obviamente estoy preocupado, sea cualquiera de los árbitros, estoy preocupado como madridista. Al margen de eso vamos a hablar de Bellingham, porque el propio Jude Bellingham parece que ha confirmado que va a estar preparado para el Clásico. Lo digo porque José lo ha estado entrenando en el día de hoy y Bellingham pues se estaba generando ahí un poquito de desconcierto con la gente. Tranquilidad, porque el propio jugador parece ser que ha comunicado que está preparado. Así que todo ok, va a estar Jude Bellingham de cara al Clásico, algo que ya habíamos comentado, pero creo que está bien tranquilizar a la gente. Por otra parte, el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con una empresa de Arabia Saudí, un nuevo acuerdo de patrocinio por parte del Real Madrid de manera formalizada con una de las empresas más importantes dentro de Arabia en general y en el propio país de Arabia Saudí. Esto también ha generado un poquito de controversia porque realmente las relaciones que mantienen los clubes con distintas empresas de X países pues siempre generan un poquito de controversia. Yo creo que sinceramente, a ver, yo como madridista no voy a entrar en todo este tipo de batallas porque ya tengo suficientes con las mías en la vida. Yo preferiría otro tipo de empresas de otros países y tal, pero yo creo que en el fútbol actual globalizado en el que estamos, si queremos competir al máximo nivel, pues seguramente Florentino Pérez, como hombre de empresa, entiende que tiene que llegar a distintos acuerdos con empresas de X lugares. Y él entiende que aparte de tener relación con Emiratos Árabes, que no es igual que Arabia, pues también con Arabia Saudí entiende que hay relación de por medio. Yo esto lo circunscribo pensando de cara al futuro y a largo plazo, que Florentino es un hombre de largoplacismo, como buen empresario que es. Yo sinceramente esto lo llevo a lo que hemos teorizado algunos creadores de contenido, que tiene que ver con la Superliga Mundial y donde Arabia Saudí sería un elemento potencial súper importante. Creo que por ahí van los tiros y que creo que Florentino ese tipo de acuerdo lo tira en esa línea. Me da a mí la sensación que quiere empezar a estrechar vínculos de alguna manera con Arabia Saudí porque el tema de la Superliga Mundial también es algo que puede tener un recorrido a largo plazo. ¿Tú opinas? Me lo dejas aquí en los comentarios y a ver si esta teoría con la cual teorizo, valga la redundancia yo, pues a ver si tú estás más o menos de acuerdo con esa cuestión, ¿no? Arda Güler, bueno, si había alguna duda con Arda, ya sabéis que estamos aquí comentando todos los días cosas de él, pues nada, que no va a estar en el Clásico, totalmente confirmado, así Jorge Picón vía relevo lo ha dicho, vamos, tampoco es una información súper exclusiva, era algo casi de perogrullo, pero lo digo por si había alguien que tenía la esperanza de pensar que Arda Güler iba a estar en el Clásico, pues nanay, no va a estar en el Clásico y creo que ahí Ancelotti lo está cuidando bien para meterle en convocatoria de cara al partido pertinente y oportuno que yo creo que va a ser frente al Rayo Vallecano. Intuición y también base informativa de que se ha hablado de que noviembre será el mes de debut de Arda Güler y que ya está trabajando en dinámica grupal. Todo eso me indica que el próximo 5 de noviembre le veremos en convocatoria si todo va bien. Que el tema de Arda hay a más de uno que pues le genera tensión. Así que vamos a tratar este tema con cuidadito. Y por último, vamos a hablar de
Yamal Musiala más Alphonso Davies. Y no lo digo yo, son dos nombres que están sonando encima de la mesa del Real Madrid 2024, que están sonando como futuribles del Real Madrid 24-25, y donde lo que quiero decir básicamente es algo que ya en algún directo lo he comentado en la otra plataforma, y creo que aquí también, pero no estoy seguro, y es que yo no veo viabilidad en que Alphonso Davies y Yamal Musiala vengan los dos juntos en un pack el próximo verano. Es decir, yo creo que el Real Madrid tiene claro el objetivo de Alphonso Davies. Lo de Yamal Musiala no sé si es filtración interesada, no sé si es que el jugador está mirando oportunidades fuera del Bayern y el agente estará moviendo algo. Desconozco exactamente cuál es la motivación. Un Musiala que tiene, si no me equivoco, contrato hasta el 26, que desde luego si sale va a tener que pagar cualquier equipo un auténtico pastizal para uno de los futuros grandes cracks, que a día de hoy ya es un magnífico jugador, pero además tampoco deportivamente lo considero una prioridad el Real Madrid. Una prioridad a nivel posicional. Yo creo que tiene otras grandes prioridades: lateral izquierdo, lateral derecho, delanteros, y creo que por aquí el Real Madrid no va a tirar la opción de Yamal Musiala, que como siempre he dicho cuando he hablado de Musiala, es que es un jugador que me encanta, pero en el Real Madrid contexto actual, y como el dinero no le sobra a nadie, no creo que haya que gastar dinerinchi en Yamal Musiala. Si Musiala viniera al Real Madrid más un delantero y tal, pues bueno, habría que ver. A mí me encanta, me parece un futbolista sensacional, pero creo, insisto, que el Real Madrid va a tirar por otras líneas, por otras posiciones y por otros jugadores. Y no veo al Bayern de Múnich vendiendo en un mismo verano a dos futbolistas al Real Madrid. Llámame loco, pero mi intuición y mi sensación de lo que he consumido de fútbol es que el Bayern nunca nos va a vender en una misma ventana de verano dos jugadores. No lo sé, no lo percibo yo así. En fin, chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece todo esto que hemos comentado? El tema de la designación arbitral, la decisión de Florentino Pérez, que creo que es el gran titular de este vídeo y que quería comentarlo con vosotros. Una decisión creo que muy aplaudida, sea como fuere y sea como se haya dado, pero muy aplaudida por el madridismo. También el tema de este acuerdo con una empresa súper importante de Arabia Saudí puede ser el principio del comienzo de un nuevo tipo de acuerdos al margen de Fly Emirates, Emiratos Árabes, que pueda llevar a cabo a medio y largo plazo el Real Madrid Florentino Pérez. Tema Musiala, Alphonso Davies, clásico, en fin, sea lo que sea, coméntamelo aquí. Como siempre, quiero vuestra opinión activa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.